Bueno, hola de nuevo. La última mesa de las jornadas, antes de las conclusiones del taller y de la conferencia de Maribel. Quiero dar las gracias nuevamente a la escuela. Creo que no nos cansaremos de dar las gracias por la acogida y por la participación. A Rubén Gutiérrez, director general de la Fundación SGAE, y a Concheta Piña, de Ediciones Antígona. Es un gusto teneros aquí. Me gustaría que fuese una conversación muy abierta. Si los participantes del público quieren hacer alguna pregunta, que por favor levanten la mano, y que se trata de hacernos preguntas y que nos cuenten un poco esas ideas de difusión, proyectos de difusión, premios y ediciones que ayudan a dar a conocer esta dramaturgia para la infancia y la juventud que llevamos desde el martes, ¿no? Tratando sobre ellas. Así que bueno, me gustaría empezar por María Sagüés, de la Escuela Navarra de Teatro, que nos contase un poco el proyecto y el premio que está todavía abierto a la convocatoria, si no me equivoco. Y bueno. Bueno, buenas tardes. Voy a representar a la Escuela Navarra de Teatro y bueno, estamos aquí quería explicaros la razón por la que estamos celebrando estas jornadas aquí en Pamplona, y es nuestro concurso de textos teatrales para público infantil que convocamos con el Ayuntamiento de Pamplona. La edición en la que estamos inmersos ahora, que el plazo de presentación de textos ya ha terminado, pero todavía no se ha fallado, se fallará en agosto. La primera semana de septiembre tiene que hacerse público el fallo. Es la edición número 30, o sea que llevamos ya un rato convocando el concurso de textos. Yo me gustaría, además de agradecer a SITEG la oportunidad que nos ha dado invitándonos a que fueran aquí las jornadas, agradeceros a todos y a todas que estéis aquí, porque está siendo una gozada los encuentros que estamos teniendo, las mesas interesantísimas, y además ahora quiero hablaros un poco de esto, de nuestra, de nuestra institución. Llevamos como 36 años funcionando. Nos definimos como un centro integral de las artes escénicas y tenemos desde el principio hemos tenido como 3 líneas muy claras de trabajo, que son la formación, la investigación y la difusión de las artes escénicas. En estas 3 líneas de trabajo que nos han guiado desde el principio y que han tenido distintos caminos y distintas versiones, consideramos que estas líneas están muy relacionadas y desde luego en esta casa se entrelazan, se entremezclan, y dentro de estas líneas siempre desde el principio hemos mantenido muchas actividades y muchos programas que tienen que ver con la infancia y con la juventud. Voy a enumerar algunos de estos programas y luego, si queréis más información, pues ya ampliaremos y ya hablaremos de ellos. En principio tenemos un programa de talleres de juego dramático para primero de primaria y de dramatización con marionetas para quinto de primaria, que se desarrolla en los colegios de Pamplona y en algunos de otras localidades de Navarra, dentro del horario escolar. Esto está patrocinado por el Ayuntamiento de Pamplona y es una asignatura que tienen las criaturas durante todo el curso. Este es un programa que nos gusta mucho y que nos parece muy importante para desarrollar y para potenciar las artes escénicas. Tenemos aquí en nuestros locales, no sé si habéis subido a la parte de arriba todas a ver en las aulas, desarrollamos también talleres de juego dramático desde 4 años
hasta adultos en distintos días durante todo el periodo del curso. Hacemos durante el verano talleres, campamentos urbanos, también para niños y niñas desde 4 años en adelante. Hemos llevado también un programa de enseñar el teatro, en este caso era el Teatro Gayarre, en el Teatro Municipal de Pamplona, enseñando el teatro también a escolares, haciendo campañas escolares durante muchos años con el Retablo de las Maravillas. Y últimamente habíamos cambiado a otra producción que era el maleficio de la, casi no me sale, el maleficio de la mariposa de Lorca y bueno, ahora se ha cortado este programa, pero veremos cómo lo podemos retomar en este espacio, ¿no? Estas son algunas de las cosas que hacemos que tienen que ver con la infancia y con la juventud. El concurso de textos es muy importante y voy a hablaros de él desde varios puntos de vista porque no es solo un concurso de textos. La primera consideración que quiero hacer es que es un concurso de textos teatrales para público infantil y en la modalidad de castellano y euskera, que son las dos lenguas cooficiales en Navarra. Solo esto ya nos parece una cosa importantísima y absolutamente necesaria. Solo con esto yo creo que se justificaría el que exista. Tiene una dotación de 2.500 euros en cada modalidad y lo hacemos con el Ayuntamiento de Pamplona, que es quien aporta el dinero para los premios y para parte de la organización del concurso, pues jurados y alguna cosita. En una segunda estimación tenemos que desde la primera edición del concurso de texto hemos ido montando todos los premios. Los premios en castellano los montamos para nuestra programación de Navidad. Es una programación también muy importante para nosotros porque ocupa desde el 26 de diciembre hasta el 7 de enero, se hacen pues 10, 12 funciones y para muchas criaturas es la primera vez que vienen al teatro. Entonces, bueno, la queremos mucho y procuramos mimarla mucho. Además, con estos mismos espectáculos hacemos una pequeña campaña escolar cuando vuelven en enero las criaturas al cole y se suelen hacer pues bueno, pueden variar de 3 a 6 funciones en campaña escolar, llenando la sala con criaturas que vienen de los coles a ver el teatro aquí. Pero además es muy importante, bueno, tiene la anécdota de que en la mitad de la función hacemos un descanso y se reparte chocolate con bizcochos, entonces tiene una característica muy de fiesta, ¿no? de fiesta de Navidad. Pero para nosotros es muy importante también porque forma parte de la formación de nuestros alumnos. Entonces, retomando lo de las líneas que nos guían de formación, investigación y desarrollo o promoción de las artes escénicas, forma parte de la formación de nuestros alumnos en los estudios de arte dramático o estudios que llamamos profesionales para gente que se quiere dedicar profesionalmente al teatro. Tenemos una formación que son 3 cursos, bueno, no voy a extenderme mucho, pero esta producción de un infantil ocupa el primer trimestre de los alumnos cuando están y las alumnas cuando están en el 3er curso.
Entonces es como su primera experiencia que se acerca mucho a lo profesional, porque ya es una programación con público que pasa por taquilla y que viene en familia o a ver el espectáculo. Esto en cuanto al texto en castellano. El texto ganador en euskera también lo ponemos en pie. Este suele ser en torno a Semana Santa, un poco antes de las vacaciones. Hacemos el estreno y también tiene campaña escolar. También vienen desde los coles a ver la función. Este no lo hacemos con el alumnado de la escuela, sino que se hace con profesionales de la comunidad. Claro, este tiene que tener la característica de que conozcan el euskera y sean euskal parlantes. Así que tenemos, por un lado, el premio del texto. Ya tenemos con esta segunda pata que los autores y las autoras que ganan el premio tienen la opción de ver su espectáculo puesto en pie en un escenario, que normalmente lo valoran como muy positivo, decir, jo, además lo voy a ver en el escenario, y pueden ver el efecto que causa en el público. Nuestra producción les puede gustar más o menos, desde luego, pero es una opción. Y la tercera característica está relacionada con la publicación. Deciros que el Ayuntamiento de Pamplona también en alguna ocasión ha hecho alguna publicación de varios textos de la modalidad de euskera en un volumen con una tirada bastante limitada, pero que se ha hecho pues, fomentando el uso de la lengua. Para la modalidad de castellano lo habíamos intentado, habíamos hecho intentos, pero no lo habíamos conseguido. Asitec publicó Aire de vainilla, de Itziar Pascual. Primer acto, el año pasado publicó también El irse de casa, mapa poema de niñas que se portan mal, de Lola Fernández Sevilla. Y este año ya con la ayuda, con la iniciativa de Asitec y negociando otra vez con el Ayuntamiento de Pamplona y entrando en una colaboración, se ha publicado La siembra de los números, de Nieve Rodríguez, que ha sido el premio de este año, que es el espectáculo que vimos el otro día, y que esta vez sí que tiene vocación de continuidad. Sí que el Ayuntamiento ha manifestado que está interesada en la colaboración con Asitec y con la escuela para seguir publicando los textos en castellano, los textos ganadores en castellano. Y estamos buscando también con el Ayuntamiento alguna fórmula para poder publicar los textos en euskera. Y llegados a este punto, quiero saludar a Xavier López Ascasíbar y a Mayalen Díaz Urriza, que también están con nosotros aquí, y que los dos han sido ganadores del concurso de textos en castellano y en euskera, y que no hemos podido publicar de momento los textos, pero que nos encantaría poder hacerlo. Y bueno, ya termino con con estas tres circunstancias, el premio del texto, la puesta en escena del texto y la publicación del texto, pues confluyen nuestras tres líneas de trabajo madres y creemos que cierra muy bien el recorrido de las obras ganadoras. Entonces, bueno, estamos muy contentos de haber dado ya el tercer paso, ¿no? Y confiar en que esto se va a mantener. Solo añadir con relación a la última sesión de la mañana, que también grabamos los espectáculos y están todos disponibles en Vimeo, con lo cual que también están digitalizados y también podemos consultarlos.
Yo creo que nada más, ya me vale. Muchas gracias y paso la palabra. Bueno, ahora estaría bien que Rubén nos contase un poco el premio SGAE, un poco las líneas de trabajo de difusión que tiene la Fundación en torno al teatro para la infancia y la juventud. Pues muchas gracias, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a SITEG, darles la enhorabuena por volver a hacer estas jornadas después de la edición del 19. Dar las gracias también a la Escuela de Teatro de Navarra, que, claro, cuando de repente uno va pasando por la calle, se encuentra ese espacio y entra, ¿no? Y ya se genera esa especial excitación, ¿no? Y luego ya entra uno en la sala y ya la excitación es tremenda, ¿no? Y se siente uno muy a gusto. Más me acaban de contar también las novedades sobre el propio espacio, la escuela. Bueno, pues de verdad daros las gracias, la enhorabuena y todo lo que contéis también con la Fundación de los GAE, lo que podamos echar una mano para que un proyecto como este siga en marcha, porque al final, claro, pues desde aquí, joder, pues si alguien me pregunta, hostia, Rubén, ¿qué ves? Y va a sonar cursi, pero veo un espacio de resistencia y un espacio de libertad. Y suena muy cursi, yo me pongo rojo mientras lo digo, pero es que va a ser que es verdad. Y de verdad. Entonces, bueno, de verdad, daros las gracias y uno se siente en esta sillita, así que además muy bajas y tal, es súper cómodo y bueno, se nota todo el esfuerzo y todo el trabajo que hacéis al fin y al cabo para construir ciudadanía, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso de estar aquí, de verdad, ¿eh? En lo que ya se refiere a nuestra institución, bueno, el premio es más reciente que el de la escuela. Nosotros vamos por la 22ª edición. El premio SGAE, que al principio era de teatro infantil y juvenil y luego ya se quedó exclusivamente en teatro infantil. Desde la fundación, fue uno de los primeros proyectos de la fundación, antes autor, bueno, se cambió el nombre de la fundación SGAE, ¿no? De la Sociedad General de Autores y Editores. Empezamos a trabajar en el año 97. Yo llevo allí desde el año 97, bueno, pues 25 años cumplimos el año que viene y yo 50. O sea que así son las... Y entré de becario y son esas historias también bonitas y ahora soy el director general. Y cuando de hecho presentan al director general yo siempre miro para atrás porque pienso que se refieren a otra persona, ¿no? Entonces, bueno, sí que son proyectos que nos han acompañado a lo largo de prácticamente la totalidad de nuestra existencia. Empezamos en el año 2000 con la primera edición del premio, que entonces estaba el premio, digamos, el general de teatro, y luego se han ido sumando algunos premios específicos también, como el premio LGTBI, el Leopoldo Alas Mínguez, y más recientemente el de dramaturgia escrita por autoras, el Ana Diosdado. Hemos tenido críticas también en estos años, ¿no? Por poner en marcha premios, digamos, especializados, premios específicos, ¿no? Pero es cierto, analizando por un lado tanto la realidad autoral como también la realidad social, que sí que, joder, igual nos estamos equivocando, pero creemos realmente que es importante hacer un esfuerzo específico en algunos sectores específicos tan importantes para el conjunto de la sociedad, ¿no? El caso que, como veis, me enrollo y tal, voy a intentar y tengo una tendencia con los años más aún a ponerme tierno, entonces es un horror esto. Así el premio. Una de las características del premio es nosotros lamentablemente hemos sido incapaces de producir. No hemos podido nunca ninguno de nuestros premios, ¿no? Sí que intentamos luego echarles una mano, acompañarles y pues ahora mismo tenemos un proyecto con Timbre 4 en Argentina y me estaba escribiendo una autora nuestra que le van a producir, es decir, la gente cuyas obras son seleccionadas en nuestros premios, nosotros sí que hacemos un esfuerzo especial, pero no tenemos capacidad de producir obra, ¿no? Y además también nos mete en un terreno que ya genera competencia con los productores, que al fin y al cabo son los que pagan los derechos, y las experiencias que hemos tenido metiéndonos en terrenos donde no nos tocaba, pues la verdad es que han sido, pues como se veía claro que iban a ser, que eran insatisfactorias y malas, ¿no? Entonces, bueno, pues no, pero también es una falta de capacidad. Lo que sí hacemos con los premios, y ahí conseguimos, y no me preguntéis mucho el origen, porque sí que entonces yo no estaba en este departamento y no sé cómo se dio, pero tenemos la edición de los premios con Anaya. Hemos intentado liar a la gente de Anaya para otras cosas, no se han dejado.
solamente se dejan con los premios de teatro infantil y juvenil y la verdad es que es un acuerdo bastante positivo para todos, ¿no? Los autores y las autoras están encantados, nosotros estamos muy contentos porque si comparamos las cifras de nuestras otras colecciones de teatro con la de infantil y juvenil, no tienen nada que ver, ya nos gustaría. Así voy a dar el dato, un dato divertido, pero claro, el dato divertido es que las manzanas verdes de Luis Matilla, que yo creo que ganó fue uno de los primeros, el primero fue el Árbol de Julia, este yo creo que vino después. Llevamos vendidos 35.000 ejemplares, 24 reimpresiones, ¿no? Bueno, pues esas cosas son, luego los demás no, pero por ejemplo los demás pues tienen unas ventas medias de en torno, los que tienen ya un par de años, en torno a 1.000 ejemplares, que son unas ventas muy buenas, con el teatro con el resto de nuestras ediciones de libros teatrales no alcanzamos, salvo en casos muy de éxito, de una obra con mucho tirón, no alcanzamos esas cifras, ¿no? Entonces ahí sí que es importante esa vinculación estratégica con Anaya, porque claro, Anaya llega a los colegios, llega a las asociaciones de padres y madres y al fin y al cabo llega a los niños y niñas, ¿no? Entonces desde ese punto de vista sí que es relevante. Yo, si os parece, dejo aquí. Hay muchas cosas ya que comentar y también algunas de las que reflexionar conjuntamente, ¿no? Entonces, yo paro y seguro que así tenemos más. Perfecto, le damos la palabra a Conchita y seguro que saldrán preguntas. De verdad, si queréis hacer alguna pregunta en algún momento, creo que estamos todos encantados de que nos podáis interrumpir. O sea que... Interrumpo yo, que sabía que me iba a equivocar. Estaba todo el camino diciendo, hostia, ¿son rojas o son verdes? ¿Son rojas o son verdes? Rubén, tienes un 50% de probabilidad, seguro que acierta. Bueno, pues la ha cagado. Lo de Matilla no eran las manzanas verdes, no, eran rojas. Bueno, yo decir lo mismo, que estoy encantada de estar aquí, que gracias por el encuentro. Yo me quiero quedar aquí en esta escuela, no sé si me voy a encerrar en algún baño o algo. Yo mañana no cojo el tren, eso ya lo sé. Y nada, bueno, salvando la broma, que gracias por haber creado esta jornada. Para mí ha sido una revelación vital estos 2 días. Nosotros, claro, no solo somos... no estamos especializados en teatro infantil y juvenil, pero somos una editorial especializada en teatro. Entonces, voy a contaros un minuto de lo que es Ediciones Antígona, mi editorial, en este caso, junto a otros 2 socios. Cualquiera que quiera que biche la página web, no sé si no está pinchada, edicionesantígona.com, hay una portada que es la puerta de nuestra entrada a la editorial. Para mí es una metáfora de que es la puerta de entrada también para todo el que quiera entrar a nuestra casa, que es vuestra también. Diciendo eso, nosotros somos una editorial especializada en teatro, en filosofía y en crítica teatral, pero la rama más potente es teatro. Llevamos 15 años editando teatro contemporáneo a muy buen ritmo, la verdad. Tenemos una media de publicaciones, salvando la pandemia, que ha sido un año, bueno, poco anecdótico, pero una media de 30 publicaciones al año de textos teatrales de autoras y autores contemporáneos. Claro, la editorial ha ido creciendo de manera casi natural. Yo quería que fuera pequeña porque es lo que yo puedo manejar, pero de repente, claro, nadie sabía la sorpresa de que editar teatro pues también es algo que tiene cierto interés. Nosotros editamos teatro pensando que era... O sea, lo hicimos realmente porque a nosotros nos interesaba. Los socios venimos de la filosofía y el teatro y no encontrábamos realmente muchos textos de hace 15 años de dramaturgia contemporánea y fue un poco tener la herramienta y decir, venga, pues vamos a empezar a publicar teatro contemporáneo. Y la sorpresa ha sido ver cómo ese proyecto ha ido creciendo, el interés que ha generado en un público experto y no experto, que esta es la sorpresa también, y luego ver también cómo el proyecto editorial va creciendo. Al hilo de esto es cuando voy a introducir el teatro juvenil. Nosotros empezamos publicando teatro porque había que publicar teatro. Luego empezamos a tener autores que desde el principio han estado en nuestra casa, que ellos mismos se han ido especializando en textos de teatro para adolescentes. Aquí llega una duda que luego yo lanzaré como cuestión, pero bueno, ha sido a raíz de ahí como hemos creado toda una línea de publicaciones que nosotros hemos llamado Teatro para el Aula, simplemente porque es un teatro que es el
el que se lee en las clases o el que se propone para leer en las clases. Nuestra sorpresa ha sido que en esa lista cada vez van incluyéndose más textos. O sea, se leen los textos, todo el mundo conoceréis, si conocéis el teatro juvenil, a Nando López, que es uno de los autores que más pega en el mundo de la edición de teatro de textos juveniles, porque es un autor que escribe para ellos desde sus intereses. Él ha sido profe de secundaria y tiene muchas herramientas. Entonces, es un gran autor, pero claro, nosotros nos hemos visto que Nando López era como el autor referente o el prescriptor de teatro para el aula. Nosotros publicamos teatro para el aula realmente sin un carácter pedagógico extremo. O sea, eso que se ha hablado mucho aquí también de la pedagogía del teatro, nosotros solo como herramienta para la crítica, como herramienta transversal para el aula dentro y fuera del currículum. Lo que nos hemos dado cuenta, que es aquí donde yo quiero luego que hablemos, es que se nos han borrado las líneas de lo que es teatro juvenil, lo que se puede considerar teatro juvenil y lo que se considera teatro para adulto. Nosotros nos hemos visto agotando ediciones de Jauría, no sé si conocéis la obra Jauría, que es la que hizo Miguel del Arco, teatro verbatim sobre el juicio de la manada, que es el juicio, pues eso, la transcripción casi del juicio de la manada. Y ese texto se lee en los centros de enseñanza. Yo no hubiera dicho nunca que es teatro juvenil. No lo hubiera dicho, pero de repente hay un interés porque eso llega a las aulas, también por profesores esforzados que luchan por llevar otras herramientas, ¿no? Romper el concepto naif del teatro o no entender a los adolescentes como personas, ¿no? Como seres humanos que tienen una capacidad crítica de juicio y una motivación ¿no? y unas ganas como de aprendizaje. Bueno, luego retomamos esto, contándoos un poco más la editorial para que conozcáis un poco el proyecto entero. Nosotros llevamos 15 años, llevamos bastantes publicaciones en teatro, cerca de 200 publicaciones de teatro. Al hilo de este crecimiento natural que ha tenido la editorial, hemos creado un premio que, hablando aquí, claro, ahora de repente toda mi editorial, toda Antígona, va a tener que tener necesariamente una vía más especializada de teatro juvenil e infantil. A mí me daba mucho miedo meterme en el tema infantil. He hablado muchas veces con Diana Luque, que está aquí, que tengo un texto suyo para publicar desde hace años, y siempre nos ha dado miedo, me ha dado miedo por el hecho de pensar que había que tener detrás del teatro infantil toda una pedagogía, ¿no? Todo un sistema pedagógico, pero no, claro, viendo la experiencia del teatro juvenil, veo que no es necesario. Y sobre todo esto lo he descubierto aquí en estas jornadas, ¿no? Viendo que hay muchas ganas de hacer otro tipo de literatura para niños, ¿no? Y para jóvenes. El caso es que, al hilo de este crecimiento, nosotros también hemos creado un premio de teatro que, por ahora, ya os digo, no es de teatro infantil, es un premio que se llama Premio Ana Caro de Teatro. Este año hemos abierto la segunda convocatoria y es un premio que se hace junto con el Cervantes Theatre de Londres, que es un teatro que abrió Jorge de Juan, que me ha hecho mucha gracia porque antes has hablado tú de la obra de la mujer de negro. Pues yo estoy como tú con las manzanas. Vaya leche. La mujer de negro, que Jorge de Juan actuaba en esa obra y fue efectivamente un grandísimo éxito. Entonces me ha hecho gracia esta comunión que se ha creado aquí. El caso es que, al lío, él ha creado en Londres un teatro de repertorio español de autores contemporáneos. La maravilla que él hace es que hace las producciones en español y en inglés. Las traducen ellos, con ayuda de Acción Cultural. Tienen un proyecto de publicación tremendo, de exposición de obras de teatro contemporáneo muy interesante. Además es que apuestan por voces nuevas autorías. El caso es que nosotros nos hemos sumado a ese proyecto y hemos creado junto con ellos el premio Ana Caro de Teatro. Este premio estaba dedicado, en principio, es verdad que no había especificidad si eran para textos juveniles, infantiles o de teatro adulto, por decirlo así. Pero el caso es que ahora yo pienso que deberíamos plantear esto. Es un premio que tiene una dotación económica no muy alta, como 1.500 euros en concepto de adelantos de derecho de autor, o sea que no es que sea un premio total, no nos quedamos con los derechos de las obras, nada más que como una edición normal o la explotación de la obra. Tiene una publicación bilingüe que la hacemos nosotros, una publicación bilingüe que te dan hecha la traducción por
los mejores traductores que hay en Inglaterra de teatro español contemporáneo. Y luego se hace además una representación. Depende de cómo vayamos con la pandemia, o se hace una puesta en escena o se hace una lectura dramatizada. El caso es que este premio también para mí es una excusa y una oportunidad, y este congreso para también lanzar nuevas vías, porque hay mucho interés, por ejemplo, en el teatro español en Inglaterra y en todo el mundo, porque yo trabajo mano a mano con traductores y veo el interés que se genera. Nunca hemos hablado de la posibilidad de hacer un teatro, es que me da cosa decir hasta infantil, porque ya he visto que es que los límites son muy difusos, pero quiero decir, un teatro pensado para la infancia, ¿no? No sé el término. El caso es que a mí, quien quiera conocer más de la editorial, también al hilo de eso, como somos de filosofía, hemos creado un instituto que se llama IEMA, que es un instituto de investigación sobre el mundo antiguo. Esto no tiene nada que ver con el teatro, pero también, bueno, que conozcáis un poco, que también apoyamos excavaciones, hacemos congresos, porque también como nos dedicamos a la filosofía y al mundo antiguo, pues queremos generar, algo saldrá, porque al final teatro y filosofía son la misma raíz, ¿no? y los mismos pensamientos. El caso que, bueno, esto es Antígona, y ahora, claro, yo quería, no sé si ya se puede empezar los debates, pero no quiero hablar mucho, Yo quería lanzaros una pregunta vale. así de primera. O sea, Asitej, que también creo que estamos aquí 3 de los 5 premios y un futuro 6º, parece ser, que se dedican a la infancia y la juventud. Y en todos los casos, como también editamos, hay preguntas que siempre nos surgen en Asitej, y veo que estamos todos un poco alineados. O sea, siempre nos estamos dirigiendo al aula y siempre me surgen dudas de quién es el público que lee nuestras obras, ¿no? Nosotros editamos las obras y por lo que veo siempre vemos que es el aula, ¿no? Nosotros lo distribuimos a nuestros socios, a los profesionales, a las socias, pero no sé si tenemos el público infantil y juvenil como lector, más allá del aula. Tenía mucha curiosidad en ediciones Antígona, si el lector juvenil, con obras como la de Nando López, que tienen tanto tirón, sí que son lectores más allá del aula. ¿Contesto yo ya? Sí, vale. sí. Es que quiero ser prudente. Que me ha dicho mi madre, sé prudente, sé prudente. Yo voy a hacer caso. ¿Cuándo te lo dijo? Con 12 años, pero como estamos en esto de la infancia. Pues fíjate, se genera esta necesidad de lectura de teatro porque al final muchos autores que escriben con temas sensibles para esta adolescencia. Claro, yo creo que el origen es ese, es la escuela o el colegio. Es que más que la escuela o el colegio son personas, son individuos que son casualmente profesores que están interesados en que sus alumnos generen eso. No tenemos un apoyo de la escuela, no tenemos un apoyo educativo en la publicación de teatro, ¿no? Que esto es una cosa que me gustaría también saber por vosotros también. No tenemos ese apoyo. Entonces son personas individuales que tienen un interés particular por hablar de ciertos temas con adolescentes que no asumen como adolescentes, sino como personas con un criterio y con una capacidad crítica, ¿no? Entonces, casualmente esas personas son profes y tienen su ámbito de exposición y de comunicación en un aula. ¿Qué pasa con esto? Que muchos alumnos que empiezan leyendo teatro en el aula, luego se hacen lectores de teatro. Yo ayer aluciné con los chiquillos de Valladolid que me dijeron que conocían perfectamente nuestra editorial, que han leído un montón de textos más allá de empezaron en la escuela, pero ahora se ha generado un interés de teatro. Entonces, bueno, mi conclusión es esa, que hay lectores de teatro, hay lectores jóvenes de teatro, pero el origen, el germen tiene que estar en alguien como que abra esa flor, ¿no? Nuestra experiencia en ese sentido es similar, aunque está mediada por Anaya y, digamos, su ejército de comerciales, pero al fin y al cabo su ejército de comerciales son trabajadores y trabajadoras de Anaya que les gusta la literatura, que entran en contacto en los colegios con profesores y profesoras que se creen ese trabajo, con lo cual digamos que en otro eje, ¿no? Pasado por la cosa comercial de Anaya, pero al fin y al cabo el funcionamiento es el mismo, ¿no? En el caso del teatro infantil es mucho más difícil llegar a los niños y niñas directamente porque siempre vamos a estar mediados por los padres y las madres, ¿no? Entonces, hombre, nosotros siempre que nos acercamos por las librerías, yo miro a ver si están y alguna vez cuando ves en la cola
un padre o una madre. Yo recuerdo una vez vi una señora comprando el Barriga de Juan Luis Mira con los dibujos de Noemí Villamuzar, unos dibujos preciosos. Joder, me puse súper contento, ¿no? Pero claro, ¿cómo llega? Digamos que normalmente sí que está mediado a través de la institución educativa. Nosotros en ese sentido, no tengáis miedo, es decir, nosotros somos institución, tenemos que cuidar mucho pero nuestros libros llevan un pequeño aparato pedagógico, pero muy pequeño, que sobre todo da pistas. Tenemos, digamos, mucho cuidado efectivamente desde un punto de vista de valores, etcétera, pero siempre también partiendo de la libertad creativa de los autores y autoras. El último texto que ganó el año pasado, lleno de palabrotas, esas que igual escandalizaban hace 20 años, el de la caca mutante, bueno, pues ahí está la caca mutante, ¿no? Que nos sorprende en un entorno de teatro, pero anda que no hay libros que juegan con ese vocabulario, digamos, de complicidad con los niños y niñas en la literatura infantil no teatral, ¿no? Donde ya es una constante, no diré que sea ni bueno ni malo, ¿no? Pero sí que ocurre y nadie se lleva las manos en la cabeza, ¿no? Por jugar con ese tipo de léxico, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil. Y en el teatro juvenil nosotros no tenemos experiencia, pero todavía es como lectores autónomos, pues lamentablemente tampoco se está, es decir, todavía los chavales y chavalas pues hay ciertas cosas que sí que el estar mediados a través de los profesores y las profesoras parece que es un sino, ¿no? Ojalá salgamos de ahí, ¿no? Y ojalá tengamos... Pero claro, eso pasa por un trabajo ya muy directo de los profesores y profesoras, que es construir dentro de sus grupos de alumnos y alumnas una comunidad teatral. Cuando ya empiezan a trabajar ellos, ya empiezan a leer, ya consiguen tener una autonomía de sus prescriptores y ya se empiezan a desarrollar con sus gustos propios, ¿no? Pero eso va a ser siempre una minoría, ¿no? Y ahí dependemos al final, pues yendo a mi mujer es profesora de lengua y literatura en un instituto, con lo cual os podéis imaginar que esto pues forma parte de mi día a día desde hace 25 años, ¿no? Y al final pues dependes de que tengan ganas, de que no hayan tenido un curso horrible y no quieran hacer la clase de teatro, que el jefe de estudios les permita un no sé qué. Dependemos de tantas cosas realmente para que al final se produzca ese enganche entre profesor y comunidad educativa, que realmente casi es un milagro que pasen todas estas cosas, ¿no? Nosotros en este sentido no tenemos experiencia, salvo la de las campañas escolares, que sí que enviamos los textos normalmente, si los solicitan desde luego, y muchas veces los enviamos y que a veces los leen en el aula y los trabajan, pero otras veces ni los leen ni los trabajan y bueno, más allá no tenemos experiencia. Nosotros sí, claro, sí la tenemos, pero creo que es fundamentalmente porque hemos generado unos contenidos que les interesan y porque nosotros solo somos las personas que posibilitan que ese patrimonio se difunda. Pero sí que creo que hay un interés en los nuevos autores o en las nuevas autorías por atender a esto. O sea, nuestros textos enfocados que se escriben pensando en los jóvenes, claro, nosotros colaboramos con la Joven, lo que antes era la Joven Compañía, que no es la del clásico, sino es la que dirige David Peralto. Y esa joven tiene un proyecto pedagógico tremendo, que es que escriben los autores contemporáneos, hacen versiones o escriben obras para un colectivo de chavales jóvenes de 18 a 30 años que trabajan dentro de toda la gestión teatral. Son actores, gestores, productores, comunicadores, trabajan, iluminan, son regidores. Entonces nosotros, al colaborar con ellos, se nos ha abierto también la puerta de poder presentar textos diferentes. Hay una comunidad educativa tremenda que es muy fan de estas compañías y al final sí que... Es que decir vende me da cosa, pero
llegan muchos textos de teatro y tienen un interés muy especial por los textos de teatro. Yo más bueno, es que al hilo de lo que tú has dicho antes, es que quiero abrir un melón. Sí, bueno, no, nosotros como editores de teatro que publicamos textos para los jóvenes, claro, nos surge una cuestión, ¿no? Que la he hablado con Diana y la he hablado con el grupo de gente con la que afortunadamente he podido compartir estos días, que es que cómo tiene que ser la literatura juvenil. O sea, más que hablar de la edición, me gustaría hablar de los textos, porque nosotros como editores, claro, como editores de teatro, ¿debemos tener una responsabilidad o no debemos tener una responsabilidad con los textos? Quiero decir, no sé si conocéis, Diana, lo voy a decir mal, ¿me lo puedes...? Vale. No sé si conocéis la figura del sensitive reader, que es el lector sensible. ¿Conocéis esa figura del mundo editorial? Bueno, pues es una figura que se ha implantado en Inglaterra, en Estados Unidos, y que está empezando como a sonar por aquí, por España. Y es la figura del agente políticamente correcto, el lector sensible, que es el que determina qué contenidos son válidos o no son válidos para determinados grupos de lectores. Al principio, esos lectores sensibles estaban enfocados... Claro, para mí no son buenos ni malos en sí mismos, el uso que se hace de ellos es lo conflictivo y es la pregunta que yo quiero lanzar a la gente que se dedica a trabajar con chavales o con textos para jóvenes. Claro, la figura de este sensitive reader, ¿qué hace? Por un lado, es verdad que al principio tenía una función más externa, que era, vamos a hacer una novela sobre el mundo medieval. Pues es la persona que documenta al autor y le corrige los fallos históricos, lingüísticos o contextuales que podía tener. Ahora esa figura, con ese doble uso moral o un mal uso de lo moral, claro, es la excusa perfecta para ejercer lo que puede ser la censura dentro de la literatura juvenil. Es el agente que determina... Por un lado, sí, hay que atender a cuestiones de género, hay que ser cuidadoso con el feminismo, esa parte es estupenda si se desarrolla por ese lado de la comunicación integral o de la universalización de conceptos sensibles, está perfecto, pero ¿qué pasa cuando se convierte en censura? Yo no sé si la gente que trabaja aquí en compañía, si eso han vivido esa experiencia con los textos o ellos mismos, que esto ha salido esta mañana y me gustaría poder rescatarlo. No sé si vosotros, como personas que trabajáis con textos, os habéis visto en esa situación. Bueno, eso eran las preguntas, porque creo que en literatura infantil y juvenil muchas veces hay mucha autocensura, necesariamente ni siquiera por convencionalismos, que venga una persona a decirte no puedes hablar de esto de esta manera, sino que nosotros lo percibimos en los premios, cada vez tenemos más textos, recibimos más textos, afortunadamente cada vez adolecen menos de esa autocensura, de esa infantilización a la que muchas veces nos tienen acostumbrados las propuestas para infancia y juventud. No sé, quería preguntaros a vosotros también, entre los textos que recibís, si estáis notando un cambio. Nosotros la verdad es que sí, que recibimos más textos y además de mayor calidad, con una visión de la infancia y la juventud más alejada de esas posicionamientos políticamente correctos o de temas, eludiendo temas tabú, etcétera, etcétera, sino que son cada vez más libres y de mayor calidad, claro. Sí, nosotros estamos viendo algo muy parecido, lo que pasa que el acercamiento, por ejemplo, a esos temas tabú suelen corresponder a una visión aceptada de ese acercamiento a los temas tabú. Que por otro lado, oye, si es la visión que viene del autor o de la autora y que conociéndoles a muchos de ellos te das cuenta de que es absolutamente sincera, pues es fantástico. Tampoco vamos a pasarnos por el otro lado, ¿no? De, hostia, no queremos textos bonistas. No, joder, pues tenemos autores y autoras con una moral tremenda que están trabajando con niños y niñas y esa concepción estética suya a través de la moral se refleja en unos textos que pueden tener unos valores positivos, ¿no? Pero desde ese punto de vista, a nosotros, por ejemplo, textos llamativamente provocadores no llegan.
sí que llegan lógicamente al resto de convocatorias, ¿no? Y ahí las únicas restricciones que tenemos son las que marca la ley, ¿no? La ridiculización de personas, bla, 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 cuando alguna vez sí que nos hemos encontrado con cosas que ya bordean la ley. Como institución tienes que decir, oye, pide permiso a los familiares de esta persona para decir que era drogadicto y tal, porque igual no lo era, hostia, venga, pues vale, ¿no? Es decir, cuando te encuentras con ese tipo de cosas que pones en peligro el honor de otras personas y que como tal está recogido en la ley, ¿no? Más allá de eso, evidentemente, no hay ningún tipo. Y sí que nos encontramos con una relación muy sana, como no puede ser de otra manera, con la libertad de expresión, ¿no? Pero sí que es cierto que los textos todavía, como se les supone esa mediación a través de las escuelas, claro, la pregunta sería, ¿deben las escuelas transmitir valores o no transmitirlos? Si estamos digamos, en un cierto consenso en que las escuelas también son escuelas de valores, es lógico que muchos de los textos teatrales para niños y niñas vayan con valores, porque es el canal que tiene, ¿no? Si de repente el canal fuese otro, fuese por ejemplo el mercado, con la tontería esta que os decía antes del uso de la caca mutante, claro, cuando nosotros vemos lo que leen los niños y niñas de 9, 10 años y te encuentras todos estos, que luego son muchos de ellos son textos muy ñoños, pero están llenos de caca, de no sé qué, del pringao, porque no tienen valores negativos, pero digamos que bueno, tampoco tienen un elemento pedagógico claro, pero porque van por otra vía. Esos no se los recomienda el profesor o profesora, esos van al mercado, ¿no? Entonces, claro, si nosotros, los textos, su canal es la escuela, a la escuela sí que la suponemos un lugar con valores, ¿no? Con lo cual es muy probable que se produzca, no hablaré de autocensura, ¿no? Pero sí de adecuación, de bueno, pues si el canal es este, pues no, ya os digo, textos claramente provocadores no nos han llegado. Sí que es cierto que cada vez los textos que nos llegan, como decía Gonzalo, son textos donde ya se hablan de todos los asuntos, pero incluso desde el principio, con la primera obra ganadora, El árbol de Julia, que planteaba no solamente problema medioambiental, sino la relación de los niños y las niñas con la espectacularización a través de los medios, pues ese es un texto ya que tiene 20 años, ¿no? Que en ese momento casi llevábamos 2 ediciones de Gran Hermano, ¿no? Y era en ese sentido era muy visionario sobre el poder de la mediatización, con lo cual también depende mucho de la propia visión del autor o autora, ¿no? Pero yo creo que sí que es un espacio con libertad, pero creo que mientras siga vinculado a la escuela, el hecho de que sean obras que desprendan valores positivos, yo creo que sí que lo va a marcar durante mucho tiempo, ¿no? Por lo menos más en lo infantil, pero si incluso vamos a lo juvenil, ¿no? Joder, pues lo de Jauría, sí, pero al final, claro, es decir, Jordi Casanovas, cuando, ¿cómo diría yo? Cuando es como los sonidos, como una grabación de campo, cuando extracta hay un valor muy claro, es decir, hay un valor moral muy claro en el hecho de hecho, solamente el hecho de transcribir eso y concebirlo como una obra teatral, tienes un valor moral muy alto, ¿no? Es cierto que estás transcribiendo una salvajada, pero desde un valor de precisamente generar una crítica, ¿no? Con lo cual no hay un elemento tampoco de... Es muy distinto sería si nos encontrásemos directamente ante una descripción de un gangbang que podamos ver en una página porno. Nada que ver. Claro, lo que hace Jordi Casanova está lleno de una visión ética, ¿no? De una visión moral, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, eso también engancha a los profesores y a las profesoras, ¿no? Hay un elemento crítico, claro, muy rudo, muy salvaje, y que fue lo que hizo que además también las representaciones llenasen y durasen, y estaba lleno afortunadamente de chavales y chavalas, ¿no? Pero, claro, había un elemento crítico, no era neutro, ¿no? Claro, es complicado. Pero lo importantísimo es que no haya censura, ¿no? Y esto, claro, que tú has comentado de los sensitive readers, que yo suponía, pero ya oírlos se le pone uno los pelos de punta. Claro. Sí. Nosotros, el concurso nuestro,
tiene un jurado y es absolutamente soberano para decidir lo que quiera. Lo que sí puede pasar es que después, una vez elegido, una vez el jurado ya premia, falla el premio, internamente tengamos nuestras discusiones, a unos nos parezca más apropiado, a otros menos, pero como conclusión decir que de los 30 años que llevamos con el concurso, solo en una ocasión no se ha montado el texto ganador. Y no ha sido por una censura, sino por unas cuestiones técnicas que era imposible de montar, por nada ideológico, pero lo que considero que sí que es muy bueno es que crea debate. Crea debate a veces en el equipo que puede decidir si se monta o no se monta, porque hacemos una comisión que puede decidir que no se monte, pero siempre por cuestiones de este tipo, técnicas, que no sea imposible. Como ya os he dicho, se monta con el alumnado del último curso, entonces a veces pues puede pasar que, no sé, que haya un reparto de 2 y tengas 8 alumnos, o al revés, que tengas 2 alumnos y el reparto. Pero ya digo, solo una vez ha pasado y por cuestiones técnicas ni siquiera de reparto. Y luego lo que decías del número, nosotros en las 2 últimas ediciones hemos cambiado la forma de presentar. Hasta hace 2 ediciones había que presentar en papel, 3 copias, no sé qué, las 2 últimas han sido por correo electrónico, se envían y ahí ha pegado un subidón la recepción de textos increíble. El año pasado pensamos que tenía que ver con eso y con la pandemia, que la gente estuvo encerrada en casa, igual tuvo tiempo para escribir, subió muchísimo, pero este año se mantiene la subida, con lo cual, bueno, seguimos también en periodo un poco así, pero entonces en ese sentido nosotros hemos notado una subida grande. La relación de textos en castellano y en euskera es brutal. Por ejemplo, este año en castellano tenemos como 117 textos y en euskera tenemos 5. Claro, se escribe mucho menos, pero bueno, también creemos que por eso es más necesario, si cabe, el que el concurso se mantenga en esta vertiente también de euskera. No sé si alguno queréis hacer alguna pregunta. Jordi, Julen. Bueno, yo quería contar un poco también una experiencia, ya que ha salido el tema de Jauría, que me parece interesante poner en cuestión, y es que de 3 obras de una temática más o menos similar, como son La piedra oscura, Una noche sin luna y Federico hacia Lorca, a mí me llega por diversos compañeros, amigos y gente conocida que ha ido a ver la obra de mi edad, que La piedra oscura y Una noche sin luna cala más en ellos y se sienten mucho más representados que Federico hacia Lorca, siendo Federico hacia Lorca teniendo la etiqueta de una obra para jóvenes y las otras 2 para adultos, y también entrando ahí en un tema político y, que puede tener cierta polémica. No sé cómo afecta esto, es una cosa que dejo aquí en el aire. Sí, es que es eso precisamente lo que estábamos hablando, que uno piensa que está escribiendo para jóvenes y los jóvenes no les teatro porque lo que les estamos mostrando no les interesa un carajo. Claro, es que al final hay que escuchar cuáles son sus sensibilidades y no... Yo tengo un conflicto con esto de que el teatro tenga que ser moral. Claro, nosotros no somos una institución, somos una editorial privada y tampoco tenemos una vocación escolar o académica. O sea, que publiquemos teatro para adolescentes es una necesidad casi vital o de responsabilidad moral, pero hacia nosotros, ¿no? No creo que, por eso, cuando uno intenta hacer un teatro para jóvenes con esa carga moral, pues a veces los chavales nos identifican. Vas a ver La piedra oscura, que son 2 actores hablando sobre la última noche de la vida de uno de ellos,
Y dices, joder, pues de repente eso se ha llenado de chavales, tiene un interés y no tiene una vocación, esa obra no tiene una vocación pedagógica. La de En Alberto principio. Conejero la publicasteis vosotros, Claro, ¿no? claro. Sí, sí. Y por eso te digo, y llevamos 11 ediciones de ese texto. Entonces, claro, y mucho se ha leído en los institutos, pero no tenía una vocación pedagógica. ¿Tenéis una edición de textos para jóvenes, escritos por jóvenes? Sí, le he dejado el texto a Fuen. Ese es un proyecto que nace de un instituto de Cádiz, de Medina Sidonia, un instituto público con unos recursos, de gente obrera, ¿no? Entonces el profe de lengua y literatura, que también es dramaturgo, de repente, claro, vio que el teatro tiene que tener muchas vertientes. Entonces propuso como proyecto del departamento crear durante todo el año, crear un proyecto que consistía en publicar en que los chavales de primero de la ESO a segundo de bachillerato escribieran monólogos todos en sus clases de lengua, en un tiempo de las clases, que cada alumno de cada clase dedicara un tiempo a escribir unos monólogos. Era una actividad cultural divertida, unida al grupo de teatro que tenía. Ni siquiera yo creo que tenía una voluntad pedagógica. La única marca que le dijeron los profesores es que fueran temas sociales comunes, sensibles a ellos, algo que a ellos les interesara. A mí me llegaron esos textos porque querían hacer una edición novenal, o sea, querían hacer una edición para tener en el cole, en la biblioteca, 5 ejemplares. Yo cuando recibí esos textos dije, pero qué maravilla es esta, ¿no? Claro, vamos a dejar a los chavales que hablen. Y de repente llevamos 2 ediciones, el libro se ha vendido muchísimo, lo están leyendo profes, no de Medina Sidonia, sino de toda España, y ha generado un interés, pero es que no tenía la vocación de responsabilidad con la escritura de los chavales, era un ejercicio de lengua, no tenía una voluntad moral, no queríamos enseñar a los chavales a ser buenos, no querían nada, querían simplemente que los chavales escribieran, que escribieran un monólogo, porque en principio era una manera como cercana de acercarse a ellos mismos también. Entonces, pues sí, eso, y no tenía tampoco una voluntad pensada para ellos y resulta que genera mucho interés. Hola, yo. A ver si me puedo explicar, porque es que está siendo como una especie de revelación o no sé qué, que tiene que ver con lo que estáis diciendo y con lo que está pasando estos días. De nuevo, me parece que estamos las adultas y los adultos decidiendo lo que se tiene que editar y los textos que tienen que ganar los premios. O sea, yo que suelo estar de jurado en el concurso de textos de la escuela, pues tengo un conflicto tremendo con este tema muchas veces, porque es que ¿quién soy yo a veces, ¿no?, para decidir cuál es el texto que les conviene ver, que les conviene leer? Tengo un poco este conflicto y es como muy íntimo, y lo estoy confesando aquí, pero lo tengo. O sea, entonces, no sé, es que igual esto de las jornadas, de nuevo vamos al centro, ¿no?, de dramaturgia para la infancia y la juventud, pero claro, somos nosotras como adultas y adultos los que estamos dirigiendo de alguna manera lo que tienen que leer, lo que tienen que ver. ¿Cómo podríamos empezar también a abrir realmente estos puentes para que ellos sean los que tengan la posibilidad de elegir, ¿no? Un poco lo estás comentando tú, Conchita, ahora con esta experiencia de los textos de jóvenes para jóvenes, ¿no? Y me parece que, no sé, también lo que comentan ellos, o sea, me parece tan importante escucharles, ¿no?, de nuevo. No es una pregunta, era un poco es contaros esto. Yo comparto totalmente esa inquietud, ¿no? Ahí, sobre todo con el público infantil es más difícil, ¿no? Pero con el público juvenil podría, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y justamente además os lo comento a vosotras, que es la falta de articulación social que tiene el conjunto del Estado español. Es decir, si tuviéramos una sociedad mucho mejor articulada con asociaciones de jóvenes,
realmente participativas, estoy completamente seguro que, bueno, en primer lugar, vosotras mismas desde la escuela, muy probablemente delegaríais en la asociación de jóvenes que estuvieran encantados, que estuviesen interesados en ese trabajo, delegaréis ese proceso. Muchas otras instituciones, nosotros los primeros, estaríamos encantados de trabajar, así como trabajamos con las asociaciones de autores y autoras, trabajamos con las asociaciones hasta de productores, pues ¿cómo no vamos a trabajar con las asociaciones de jóvenes que les gusta el teatro? Pero todavía, digamos, nos falta un punto de madurez democrática y no hay esa articulación, ¿no? Entonces es muy difícil al final encontrarte interlocutores. Evidentemente yo sí que lo vivo como, como algo que no es positivo, ¿no? Con lo infantil es más difícil porque todavía los niños y las niñas pues, necesitan esa mediación del adulto, ¿no? Pero luego ya un problema muy similar lo podemos tener en otra escala, pero es el que podemos tener como padres y madres a la hora de proponer a nuestros hijos que nos acompañen a ver una obra, ¿no? Joder, pues hablando antes de Morán, ¿no? Pues probablemente dos de los autores que trabajan con la moral más presente pues sean Angélica Líder y Rodrigo García, ¿no? Hostia, yo todavía no me he atrevido a que me acompañen mis hijos a ver un texto, vamos, una obra de Rodrigo, de Angélica, ¿no? Y quizás cuando les lleve ya sea tarde, ¿no? Igual ya les llevo con 22 años y ya la hemos cagado, porque claro, yo tuve la fortuna de conocer ciertas formas teatrales con 18 años en el Teatro Pradillo. Joder, igual ya con 23 no. Claro, ¿cómo hacemos ese trabajo con los adolescentes, con los posadolescentes? Al final es un trabajo muy, muy complicado. Por ejemplo, en el caso que antes comentabais desde allí y también con Conchita, ¿no? La obra de Conejero. Bueno, ese tipo, cuando esas cosas ocurren, son fantásticas, pero lamentablemente tienen que darse unas condiciones que son muy difíciles. Que detrás esté Lorca, que por supuesto sea un trabajo extraordinario como el que hizo Alberto, que haya en ese momento un estado de opinión lo suficientemente favorable como para que al menos los medios lo empiecen a impulsar, ¿no? Que luego no son los responsables, pero si los medios no lo impulsan, ese trabajo ya no... Que las instituciones en ese momento estuviesen abiertas y apostaran por esa producción, que apareciese Conchita con su tal, editar el texto de... Se editó antes, un año antes, un año antes de que el CDN lo cogiera. ¿Lo tenéis vosotros? Claro. Entonces es muy difícil, es decir, que luego sí que nos podemos encontrar esa... Ahí es cuando ya, digamos, se produce cierta autonomía gracias al boca a oreja, a chavales y chavalas que pueden estar interesados en una temática concreta. A nosotros nos ha pasado con algunos de las obras ganadoras del premio LGTBI, del premio LAM, que luego ya van generando un público específico, pero claro, dices, joder, hemos conseguido esto, pero gracias también a la especialización de, oye, si te interesa la temática LGTBI, pero joder, sería muchísimo mejor que esos textos y las obras que se derivan de esos textos llamasen la atención no solamente por la temática LGTBI, sino que un joven interesado en aquello, pero es muy difícil, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, por la parte que a nosotros nos toca, creo que es muy importante la composición del jurado. No les estamos diciendo qué textos deben leer o qué textos deben ir a ver. Les damos propuestas de calidad. Creo que tienen que ser, nosotros, por lo menos, cuando nosotros fallamos el premio, buscamos un jurado que, sobre todo, prime la calidad literaria del texto y, además, que tenga ese jurado una visión de la infancia y de la juventud muy comprometida con ellos, ¿no? Desde luego hay que incluir procesos participativos mucho más amplios a todos los niveles de la sociedad, pero no creo que les estemos marcando cuáles tienen que ser las lecturas. Desde luego nosotros, como tampoco tenemos un trabajo en el aula que nuestros textos se implanten, es más, el ciclo de lecturas dramatizadas que hicimos aquí, son iniciativas de acercamiento de propuestas, pero no creo que estemos determinando qué textos se leen y desde luego nosotros lo que primamos es que sean de alta calidad, porque tenemos ese rigor para con la infancia, ¿no? O sea que... Yo solo una frase antes de darte la palabra, al hilo de lo que decías de los adolescentes. Es que también cuando se les deja, es que te dejan flipados. Nosotros publicamos antes de todo el fenómeno de los Javis, ¿saben? Los Javis, nosotros publicamos La llamada.
publicamos La llamada. Antes de que los Javis fueran los Javis, eran 2 chavalitos que llamaron un día a la puerta de la editorial y que fue literal. No, mira, es que acabamos de montar una obrita en el Lara que se llama La llamada, va de esto, y es que, claro, nos gustaría que alguien experto la leyera y nos dijera si se puede publicar. Claro, a mí vinieron 2 chavales de 20 años a mi casa y les dije, o sea, no vayáis, no vayáis. Los Javis ahora son los Javis, no te voy a decir que sea por haber publicado La llamada, pero que en cuanto se les da voz, pues es que no voy a entrar en el contenido ni en la calidad del contenido, no hablo de eso, simplemente hablo de la oportunidad, Ya, bueno, muy poquito. Yo creo que en esta sociedad estamos clasificando tanto todo que, claro, que nos quedamos en que esto para esto, esto para esto. A la mañana ha salido el tema de el teatro para niños o infantil, o el teatro que se hacía en la Edad Media, que era, o en otras épocas, en la que se hacía teatro en la plaza del pueblo y la veía todo el mundo. Y no eran contenidos para unos ni para otros, ¿no? Entonces, a mí esto me funde los plomos, porque, claro, los que nos estamos planteando fue, ahora esto, volvemos a ser los adultos, nos planteamos el darles la palabra a la juventud para que ellos, a mí me parece que lo que es chulo es que los Javis vayan a tu puerta, que los jóvenes estos de Valladolid se muevan y que quiero decir, que sea yo la que diga, oye, chicos de no sé qué, oye, venir, pues ya estamos, ya somos los adultos otra vez los que estamos en ello, ¿no? No sé, ya digo que se me funden los plomos con este tema. Muy breve, creo que una cosa parecida surgió en las primeras jornadas y tuvimos la inmensa suerte de que estuviera Susan Levaux, y una obra dirigida a la infancia y la juventud no es excluyente de los adultos, ¿vale? Mientras que una obra para adultos sí puede resultar excluyente de la infancia, ¿no? Entonces, ese es un poco el baremo. Es decir, la calidad determina que una obra dirigida a público infantil o juvenil es perfectamente de calidad para una persona adulta. Entonces, eso ya te libera mucho de esa problemática, ¿no? No lo estamos marcando, sino simplemente estamos mostrándoles cuestiones de calidad, obras de calidad. No, compartir una reflexión, y como la familia me reclama, os dejo, me sabe mal. Ato varios temas a la vez por experiencia personal. Una, la pandemia ha hecho abrir los ojos a las editoriales que, por suerte, decidieron por fin, como es el caso, que se mandaran las novelas por email. Se han tirado en España miles de euros por la inopia de muchas editoriales. Yo sí sumo los manuscritos que he mandado, ganando o no ganando, en los últimos años me he gastado más de 600 euros en juegos de 5 juegos de fotocopia. O sea, una locura. Sumemos eso a la gente que va a concursos. Cierro el tema. O sea, que bravo, por fin llegó. 2. Por experiencia, el tema de la censura en literatura infantil y juvenil, pero claro que existe. Esta semana hablaba con Víctor Panicello, un escritor catalán muy prolífico, que tiene una novela del suicidio que le han tumbado 7 editoriales y le han dicho que no es capaz de publicarla. Jordi Sierra y Fabra, que ha tenido que sacar una masturbación de un libro porque el libro no se lo publicaban. 3. ¿Quién manda? Mandan las editoriales. Y si damos cuenta que Casals o EDB son o de jesuitas o del Opus Dei, con la Iglesia has topado. Luego pasa una cosa que bien que lo del teatro llega a las escuelas. Como se lee menos, creo que se puede meter más información, como que no se van a enterar, ¿no? Pero claro que hay censura de libros para leer en la escuela, porque como recomiendes algo, te va a venir el papá o la mamá para decirte qué mierda está leyendo mi hijo, porque le toca la moral, lo que sea. Me encanta que el teatro llegue a las escuelas porque puede favorecer la lectura en voz alta. Yo, que era un niño súper tímido, ahora soy un lanzado, que tienen que pararme. Pero por eso, porque no me lo creo. Hice mucho teatro y a mí me abrió los ojos y salía en escena tocándome el botoncito de la camisa porque me sobraban las manos, ¿no? Entonces, lo que decía precisamente Desgae, hay que recomendar que la gente vaya en teatro en familia y que vayan a la librería en familia como van al supermercado, van al cine. O sea, hay que hacer tantos cambios en esto que bueno, ya está, era contar solo esto. Creo que no me he dejado nada. Bueno, esto que comentas, creo que hemos tenido una experiencia. Estamos trabajando en una edición de una obra de Jordi Sierra y Fabra, porque básicamente Jordi se sorprendió al conocer las ediciones de Asiteg y dijo: llevo toda mi vida queriendo publicar una obra de teatro
y jamás ninguna editorial ha querido publicar ninguna de mis obras. O sea, es un autor que creo que debe ser el autor que más vende de este país. Y me resultaba, claro, oye, Jordi, nosotros estaremos encantados de que nos mandes alguna obra para leerla. Y estamos trabajando en la edición, claro, felices. Pero resulta muy sorprendente, ¿no?, que en este país haya un total desinterés por parte de las editoriales. Lo que comentabas de Anaya. Anaya está teniendo unas cifras maravillosas, pero no se anima a publicar más, ¿no? Que no se anime, que como se anime, claro. Bueno, no, o sea, que los editores independientes. pero ellos son grandes, que se. Conchita, nosotros Asitej empezó a publicar porque no existen ediciones dirigidas a la infancia y la juventud. Excepto algunos ejemplos muy contados de ediciones muy concretas dentro de algunos sellos pequeñitos y algunas cosas muy puntuales. O si no, ya nos vamos a cosas muy infantilizadoras. Pero no existe una edición de textos para la infancia y la juventud, más allá de la edición que hace la Fundación SGAE con Anaya, o nosotros, muy poquito más. Nosotros ahí, desde el punto de vista comercial, yo ahora mismo es muy probable que los del Premio Infantil y Juvenil, debido a los acuerdos con Anaya, esos contratos es muy probable que sean en exclusiva, pero son los únicos. El resto de los textos que publicamos nosotros, incluso los que se derivan de los otros premios o de los laboratorios, si de repente se van con Conchita porque ella piensa que les va a sacar más partido y tal, los contratos que firmamos con los autores y las autoras no son en exclusiva, de tal manera que una de las responsabilidades también de las instituciones es no frenar la iniciativa privada. Es decir, si de repente puede haber un elemento de negocio, nosotros no estamos ahí para generar ingresos. Si de repente nosotros publicamos el método Gronholm, pero bueno, pues fue estupendo, nadie más lo quería. Hicimos, no sé si fueron 20 y pico reimpresiones del método Gronholm, pero si ahora alguien quiere publicar el método Gronholm, lo pueden hacer perfectamente. Es decir, nuestro objetivo como institución, y yo creo que ahí las instituciones sí debemos ser muy cuidadosas, es cubrir aquellos huecos que la iniciativa privada, bien con ánimo o sin ánimo de lucro, otras asociaciones, etcétera, no llegan, pero no pararla, ¿no? En el caso de Anaya, ahí no recuerdo ahora exactamente los contratos, pero tiendo a pensar que esos contratos sí son en exclusiva por las condiciones, también por la alta inversión que hace Anaya, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podríamos editar de esa manera, no podríamos tampoco cubrir tantas reimpresiones, no podríamos hacer esa tirada, no tendríamos acceso a esos ilustradores e ilustradoras fantásticos, es decir, que ahí hay una inversión también fuerte, ¿no? Pero al margen de eso, insisto, todos nuestros textos, los contratos que hacemos con los autores y las autoras, no son en exclusiva, de tal manera que puedan tener otra vida, con otro formato, en otro texto, que de repente nosotros, por ejemplo, tenemos una de las grandes limitaciones que no intentamos es América Latina. No llegan nuestros trabajos a América Latina. Por eso empezamos a hacer la cosa online y aún así es muy difícil, ¿no? Entonces, si de repente un autor o autora que está con nosotros dice, joder, es que voy a... Fantástico, incluso hacemos así y les damos el diseño hecho, es decir, para todo lo que se pueda. Yo creo que el papel de las instituciones tiene que ser ese, ¿no? Es cierto que nos hemos encontrado a veces con esos momentos de que las instituciones parecían todopoderosas, también ocurrió en la organización en la que yo trabajo, vaya, ¿no? Esos momentos de... Pero yo creo que las instituciones tienen que saber cuál es su sitio y llenar huecos e impulsar, es decir, nosotros cuando autores nuestros dicen, joder, pues estoy en Antígona, estamos encantados, cuando David de la... Hombre, totalmente, y hacen encima un trabajo bastante simpático. Cuando David Peralto, nosotros con La Joven colaboramos con ellos en el taller de Joven Autoría, ¿no? De tal manera que también jóvenes autores y autoras trabajan con jóvenes del entorno de La Joven, también para la autoría, ¿no? Y cuando se acercó David, joder, Rubén, creo que... Porque está esta chica que es, joder, que parece que trabaja muy bien. Joder, David, pues es que no tienen mejor opción. Entonces, ahí no hay, digamos, una colaboración formal, pero sí que informalmente, cuando desde las instituciones sabemos que puede haber una organización como La Joven y luego está Antígona, que se dejan
todo por sus autores y autoras como si fueran sus padres, sus primos, sus cuñados, pues ¿cómo no vas a recomendar? Hostia, pues vete con ellos, ¿no? Nosotros estaremos encantados de abrir una línea, pero afortunadamente ahora mismo mucha de la gente que publicáis vosotros no necesitan a la institución, porque ya trabajan con vosotros, cubrís gastos, generáis además, si fuesen solamente aquellos de... Pero estos señores desde la editorial hacen un trabajo también muy profundo con el desarrollo de los autores, generan redes, generan... Vaya, es un trabajo muy, muy serio, ¿no? Entonces, desde las instituciones tenemos que impulsar eso, ¿no? Y no meternos en esos otros terrenos. De hecho, por ejemplo, en los últimos 5 años, antes nuestra línea editorial para teatro en su totalidad fue bastante... Bueno, pues pasaron cosas. Y desde los últimos 5 o 6 años nos hemos limitado única y exclusivamente a publicar aquellos textos que surgen de nuestros propios procesos de excelencia, que son los premios que os he comentado antes, y los laboratorios de dramaturgia, que es a su vez también otro proceso de excelencia. Solo publicamos eso, porque durante unos años pues, publicábamos los textos, por ejemplo, que más recaudación habían tenido, ¿no? Porque así se decidía desde un comité dentro de tal... Bueno, pues eso al final tampoco tiene sentido, porque son precisamente aquellos textos los que pueden tener una explotación por parte de una editorial que tiene que vender mucho para poder sobrevivir y que cuantas más editoriales haya en el conjunto del Estado, mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que hacer un trabajo fino, a veces también te caen hostias desde la propia institución, pero hay que tenerlo todo muy claro, ¿no? Y saber cuál es el... Y antes, por ejemplo, claro, pues Conchita, joder, pues a ver si hacemos una asociación, ¿no? Claro, porque al final somos muy pocos, todos nos llevamos muy bien, nos vemos una vez al año en el Salón del Libro Teatral, que últimamente entre el COVID y la Filomena esta ha sido todos... son todos, claro, nosotros desde las instituciones, bueno, pues se nos presupone un... Pero los señores y señoras que se están dejando sus dineros, que se están... Joder, y ves que hay un trabajo que efectivamente, pues lo que decíamos de casi mejor que Anaya, que no se metan, ¿no? Es decir, que Anaya hagan lo nuestro, pero que no que yo lo dejen decía, espacio, ¿no? O sea, que cuanto más mejor, yo no digo que eso, pero que lo decía un poco irónicamente, porque cuando una cosa se mercantiliza, nosotros somos una editorial independiente, que contamos con nuestros recursos. Nunca nos ha interesado lo económico en sentido estricto, porque si no estaríamos publicando novela histórica o otra cosa, no estaríamos publicando teatro. Pero cuando he dicho lo de Anaya, en tono como de broma, lo único que quiero decir es que una vez que esto se convierte en un producto, se mercantiliza de tal manera que es muy rentable, nosotros los editores que nos hemos esforzado por crear un patrimonio y porque, que gracias por lo que has dicho, pero pues claro, de repente no tenemos sentido, porque todo lo que es mercado es el único valor que gana. Entonces todo lo demás ya da igual, porque ya todo es mercado. Entonces era solamente esa ironía, pero que cuanto más mejor. Sí, lógicamente, es decir, que sea mercado no es una cosa positiva, pero ojalá... A ver, es bueno, ojalá fuese se venda una mucho. cosa que dijeses que... No, que ojalá se venda mucho, pero que... El problema es que hay agentes del mercado que son terriblemente voraces, ¿no? Claro. Es decir, que... Si no queremos que no se venda, claro que se venda. Porque eso genera un derecho de autor, genera un concepto de autoría, va asociado cuando una persona pública se convierte en un autor, que también esa es una pelea que hemos tenido los editores, hacer que los autores dramáticos y autores dramáticos se consideren autores. Pero claro, si no publicas, si no generas un derecho de autor, si... Pero eso significaría que hay un interés, o sea, no sé yo, pero en las librerías a mí me cuesta mucho encontrar una sección, ya no de teatro infantil, o sea, de teatro ya es complicada, pero de teatro infantil es prácticamente inexistente, con lo cual, si hubiese un interés, sería fantástico. Y creo que hay mucho camino por recorrer. O sea que... Son las 8, pero solo quiero una reflexión como profesor, como lector y como autor. Es un poco incidir un poco en lo que ha dicho Jordi, pero a mí me sigue pasando y decís, se habla de todos los temas, es verdad,
pero siempre veo que desde un discurso, yo qué sé, es muy difícil encontrar un personaje protagonista machista. Es por poner un ejemplo tonto, o sea, el discurso, y más en el teatro para la infancia y la juventud, tiene que ser el aceptado en ese momento, y más si se tiene que llevar a la escuela, evidentemente. Por eso y yo como autor me autocensuro, y más con el humor, ya, bueno, y con el premio este de humor ya me hace mucha gracia todo, que imagino sabréis de qué hablo, pero realmente tengo que escribir y mi personaje tiene que dar unos valores morales. Nos autocensuramos, sí, lo siento, nos autocensuramos. Yo desde Asitec creo que la línea editorial que tenemos está muy claro que, o sea, lógicamente no son obras dañinas, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero desde luego no son obras complacientes y hay personajes realmente muy duros. O sea, es que siempre llegamos a Susan Levaux, es inevitable, pero creo que Susan, ahora mismo estamos trabajando en las obras completas y tiene un Gretel y Hansel que es fantástico, y es una relación de hermanos bastante salvaje, con un posicionamiento, pero vamos, que igual que este ejemplo, creo que tenemos, hay muchos autores que trabajan con personajes que no son nada cómodos, pero que se pueden entender, ¿vale? No son cómodos, pero se pueden entender, y el público infantil y juvenil puede entenderlos, y puede entender que existe la maldad, y puede entender que existen los celos, y que puede entender muchas cosas sin que sea naif todo lo que se le dice, ¿no? Pero es la excepción. Pero creo que cada vez hay más, O sea, Es la excepción, ¿no? En ese sentido, que es un texto maravilloso, pero es que no solo pasa en textos para la infancia y la juventud, pasa en los textos para adultos. O sea, es raro ver algo que te escandaliza. ¿Por qué? No nos podemos... No sé, es un... pero no es excepción, No, pero es para que lo recoja la cámara, sobre todo. Vale. Hay una obra también que se llama Pimi y Theo, que es de una autora holandesa, que coge dos personajes históricos, que uno era Pim Fortuyn y el otro Theo Van Gogh, y que fueron asesinados los dos y están en el purgatorio hablando sobre los límites de la libertad de expresión de una manera bastante cruda, ¿no? Con lo cual, creo que van cambiando. Lógicamente, ese texto a lo mejor quizás es un poquito menos accesible para niños más pequeños, pero creo que hay muchas autoras y muchos autores que están trabajando sin esa censura, desde mi punto de vista. O sea, lo que percibimos es eso. La pregunta que decía es, los textos que estamos recibiendo cada vez tienen una censura menor y tienen una visión más libre, ¿no? Eso. Gonzalo, igual también hablo un poco por lo que dice Xavi. Yo creo que a los autores y a las autoras el tema de los valores nos inquieta. Me he quedado con lo que has dicho, Rubén, sobre que la escuela es un espacio de transmisión de valores en relación a la colección de Anaya, ¿no? Imagino. Y que puesto que la escuela es un espacio de transmisión de valores, consecuentemente los textos que se trabajan en las escuelas deberían ser transmisores de valores también. Yo creo que todos los textos teatrales, como todos los textos literarios, transmiten valores. Se quiera o no se quiera, porque los autores y las autoras formamos parte del mundo y tenemos un contexto ético, ¿no?, que nos rodea y eso es la dramaturgia realmente. Pero a mí también me inquieta mucho esa necesidad como de tener que trabajar valores y que ese sea como el objetivo frontal del texto, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad la colección de Anaya da muy buenos ejemplos de que no va por ahí. Tenía en la cabeza todo el rato Lo que vuelve a casa y otros árboles de Nieves Rodríguez, que está por aquí estos días, que es un texto que desde luego destila valores, pero
en el que yo sé que la forma de trabajar, la dramaturgia, no partió de ahí, no partió de quiero trabajar estos valores, ¿no? Sino voy a contar esta historia. Entonces, yo creo que la escuela es un espacio de transmisión de valores, pero creo que los textos que se trabajan en la escuela no deberían, bueno, desde mi punto de vista, nos coarta mucho como autores y autoras que el tema de los valores sea como el objetivo fundamental, ¿no? Pero bueno, que creo que la colección de Anaya está muy bien y que tiene muy buenos ejemplos de esto, o sea que... Yo creo que estamos en un momento muy complejo directamente como sociedad, ¿no? Es decir, y muchas veces, pues, realmente estamos casi en un... Es decir, por un lado está la moral y la ética y luego tenemos una especie de espectacularización de los valores, muchas veces muy superficial, que es finalmente lo que está... pues eso, provocando esta política de cancelaciones, lo que, joder, si yo fuese Julebeck no saldría tranquilo a la calle. Y antes he mencionado un par de autores de nuestro país, pues eso, un Rodrigo, una Angélica, que sus obras reciben hostias por todos los lados, ¿no? Precisamente desde una altísima concepción moral, pero desde una, no lo llamaré provocación, sino de presentar precisamente, antes hablabas, personajes machistas, personajes hijos de puta, las obras de Rodrigo, está lleno, ¿no? Y precisamente con una concepción absolutamente moral de, hostia, tíos, que o nos cuidamos o esto es invivible, ¿no? Pero debido a esa espectacularización, a esa superficialidad con la que nos relacionamos con los valores, realmente yo me pongo en vuestro pellejo como autores y autoras en los que os va la vida, vuestra expresividad, vuestro ser y vuestro dinero y estaría cagado, porque realmente hay unos filtros que ni siquiera son unos filtros, al final, de filtros que puedan venir del canon, del propio colectivo, de la academia. No, son al final filtros que muchas veces van a venir desde el puto Twitter y se os van a cargar una obra y os van a causar la desgracia por los próximos 10 años, ¿no? Y es muy difícil escribir así, ¿no? Supuestamente estamos en un país donde la libertad de expresión, pero hemos visto cómo en nuestro estado se han censurado obras. Yo recuerdo hace, cuando fue 12, 13 años, cuando en Madrid no se pudo hacer la obra de Pepe Villuela precisamente sobre Lorca. Desde el Teatro Español, el director del Teatro Español tuvo los huevos además de no dimitir. Desde el Teatro Español se dijo que estaba generando mucho problema y que era mejor que la obra, como no podían garantizar la seguridad, fue cuando Pepe Villuela, meses antes, dijo aquello de ojalá metiéramos un cohete por el culo a España y explotase y tal, ¿no? Bueno, pues después de eso, la obra de Pepe Villuela sobre Lorca en el Teatro Español hace 13 o 14 años no se quitó. Y esas cosas pasan en nuestro... Luego pasan muchas otras cosas más recientes que conocemos, ¿no? Pero realmente no hay una conciencia de una libertad de expresión fuerte. Volviendo al caso, por ejemplo, de Rodrigo García, ¿no? Cuando Rodrigo García tiene con el Gólgota Picnic problemas tremendos de censura en Polonia, quien defiende a Rodrigo García es la ministra de Cultura francesa, pensando que son franceses. Los muchachos, nuestro CDN, que además fue el productor de esa obra, no mandó ni una puñetera carta. Es decir, porque realmente, bueno, pues la libertad de expresión frente a otras cosas, como que tiene que ver también con el propio valor que da nuestro Estado a las expresiones culturales, pues no, cuando encima vivimos en este momento, insisto, tan espectacularizante, con las tertulias políticas que, claro, los que tenemos ya una edad echamos de menos. Yo era un crío, pero ojalá tuviésemos la clave en vez de la noche en directo esta, donde, claro, y vosotros estáis ahí y vosotros tenéis que expresar todo eso, tenéis que expresaros a vosotros y cómo expresáis todo lo demás. Y sabéis que cualquier frase que escribáis puede ser objeto de una cadena de twitters que os va a causar la muerte. Yo estaría cagado. Y realmente, ¿cómo salir de eso? Hombre, sí que es cierto que las instituciones, yo creo que por lo menos la experiencia que yo tengo es la de estar prevenidos precisamente contra eso.
Yo tuve hace un año y medio, en una propia asamblea de la Sociedad General de Autores y Editores, un socio nuestro quería meternos en la cárcel porque decía que hacíamos política haciendo varias actividades y entre ellas poniendo en marcha precisamente el premio de dramaturgia femenina Ana Diosdado. Entonces, menos mal que yo ya estaba prevenido, me sé la ley de igualdad de cabo a rabo y le expliqué a este señor por qué no deberían meternos en la cárcel, sino que al revés, estamos cumpliendo la ley estrictamente, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora mismo el problema no está en las grandes instituciones, otra cosa es la Iglesia, ¿no? Como comentaba el compañero, pero yo creo que las instituciones son conscientes. Yo no veo un ánimo censor, por lo menos no lo he visto en mi entorno, no lo he visto en las instituciones con las que pueda tener contacto. Creo que el problema, para bien o para mal, es más profundo porque está más extendido, ¿no? Es esto que llamaban la censura lateral, ¿no? Que ya no nos viene la censura desde arriba, desde la jerarquía, desde el mercado, desde los valores, sino que nos viene de nosotros mismos, ¿no? Y realmente para vosotros tiene que ser muy difícil, muy difícil. Yo, vamos, aparte de que os admiro desde que era un chaval, ahora mismo os admiro muchísimo más porque conseguir ese equilibrio de poder expresaros, ser sinceros, ser coherentes, ser honestos con lo que vosotros hacéis y tener que sobrevivir a esa lupa censora del Twitter y de tal, es un infierno, sí, sí, sin duda. Y con los niños ya ni te cuento. Claro, imaginaros que escribís una tal y de repente sale una asociación de padres y madres diciendo la autora fulanita dice que no sé qué, a la cárcel va. Y a la cárcel vas. Así mismo. Es muy difícil, pero precisamente la única esperanza es, bueno, pues la gente crece, la gente va a ver al final la piedra oscura y de alguna manera con vuestro trabajo y el trabajo de tanta gente como vosotros, pues conseguimos una sociedad más crítica, ¿no? Y que realmente sepa distinguir ese tipo de cosas y al final vaya un trabajo vuestro donde igual presentáis al más hijo de puta de los personajes, pero gracias a que vosotros habéis presentado al más hijo de puta de los personajes, esta persona de repente tiene una epifanía incluso moral, ¿no? Bueno, pues es un trabajo difícil que habéis elegido, haber estudiado economía, chatos, como yo. Yo por aportar una cosa súper rápida, que a la juventud a la que nos estamos refiriendo, con la que nos comunicamos hoy en día, por tener en cuenta, es una juventud cuyos referentes son La Isla de las Tentaciones, La que se avecina y Élite. Para que no seamos tan ilusos de intentar, no, vamos a... Están consumiendo eso constantemente y tenerlo en cuenta. Me encantaría que siguiésemos charlando, pero se nos ha acabado el tiempo. Sí. Hola, mi nombre es Lucía de la Maza, soy chilena, voy a ser súper rápida. Soy dramaturga y docente y vivo hace 2 años en Barcelona. Y ustedes no saben lo importante que es para nosotros desde Latinoamérica, que se edita muy poco teatro y que se lee mucho menos también, que exista un debate en torno a como dando como por hecho que los problemas ya no son de que la gente no edita, de que nadie edita tus obras, de que no hay libros de teoría teatral, sino que los problemas son el tema de los personajes, los protagonistas, los valores. O sea, yo estoy impresionada, pero para bien estoy diciendo. O sea, ustedes no saben, cuando Jaime Chabó, de Paso de Gato, me contaba que para poder venir, o sea, tiene que llenar sus maletas con libros. No hay una forma, no hay un canal para cruzar el océano. Y para ir a Chile también. He colaborado con él en un número de la revista que se hizo sobre teatro chileno, bueno, y en publicación de alguna de mis obras en algún contexto. Pero como que quería felicitarlos por mantener viva este tejido de la publicación. Y apunté algunas cosas mientras hablaban como para destacar mi reflexión. El libro es un elemento de difusión, de puesta en valor de nuestra disciplina, del aporte valórico incluso que entrega nuestra disciplina en todos sus sectores, en todas sus áreas. También de circulación de obras. O sea, yo me compré la obra, ahora me acabo de dar cuenta, la de Conejero, me la compré en la Yorick, en uno de mis viajes, y voy a la Yorick y pillo todo lo que puedo. Colecciono libros de teatro prácticamente, podría decir. Me los traje de Chile, desde que vivo acá. También como literatura tiene un valor. Y muchas veces, por ejemplo, en mi país, tiene un valor como del hermano chico de la novela o del ensayo.
Y creo que es importante también poner en valor ese objeto que se conserva, que es patrimonio, pero también la teoría teatral. O sea, no saben lo importante que es para hacer clases en Latinoamérica, que Paso de Gato haya publicado los textos más importantes que no existen en Latinoamérica. Porque alguien trajo una fotocopia y esa es la que circulaba y de repente Paso de Gato publica de nuevo el libro de Lehmann, empieza a publicar ensayo de Sarrasak, y yo los estudié cuando, hace muchos años estudié en Barcelona, parte del doctorado, que no lo terminé, pero el del Instituto del Teatro. Entonces yo soy una tan amante de los libros de teatro que inventé una editorial. Bueno, aquí tengo un libro que le estoy guardando a Concha. Inventé una editorial porque también fui a México y vi que era esa pasión y esa tradición que nosotros no tenemos en Chile. Así que quería como aplaudirlos y que también la biografía de la gente de teatro es súper importante. Yo ando buscando la de Fernando Fernán Gómez y no la encuentro en ninguna biblioteca, entonces voy quizás tener que comprarla, pero son cosas que yo por lo menos, o la gente de mi país, pone muchísimo en valor el tema del libro teatral. Creo que eso, o sea, que es importante que hubo un espacio para el libro teatral aquí. O sea, ojalá pueda ir a la próxima Feria del Libro de Madrid. Nunca he ido y siempre he tenido muchas ganas de ir. Así que eso, y muchísimas gracias también por este evento que también me permitió conocer Pamplona y tanta gente maja. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por venir, porque hemos aprendido mucho de todos. Muchísimas gracias a María, a Rubén, a Conchita. Un gusto hablar con vosotros. Y esta es la última de las mesas. Mañana terminamos con las conclusiones del taller que nos van a presentar los participantes y las participantes y con la conferencia de Maribel. De verdad ha sido un gusto. O sea que muchísimas gracias.